En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para salvarte. Día 185. Y comenzamos hoy con el último párrafo que leí ayer. Con sus inspiraciones, Dios dispone al hombre para que haga buenas obras. Y según el hombre va cooperando, va Dios aumentando las gracias que le ayuden a practicar estas buenas obras, con las cuales ha de alcanzar la gloria eterna. Tan grande es la bondad de Dios con nosotros, que ha querido que sean méritos nuestros lo que es don suyo. Él nos lo dio y al practicarlo ya son de nosotros. Una cosa muy bonita esa. Esta gracia que nos eleva por encima de la naturaleza caída, la mereció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La obtenemos mediante la oración y los sacramentos. Ahora vamos a hablar del pecado original. Empezamos a vivir la vida de la gracia con el sacramento del bautismo. Cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia, porque nacemos con el pecado original. El pecado original se lava con el bautismo. El bautismo es como un segundo nacimiento, un nacimiento a la vida sobrenatural. Dios creó a nuestros primeros padres en estado de gracia. Dios, en señal de su soberanía, les dio un mandato para que ellos, cumpliéndolo, mostraran su aceptación. Dios quería probar su fidelidad. Ellos, cediendo a la tentación del demonio, desobedecieron. Puesto que el fin propio del precepto era probar la obediencia, no podemos medir la gravedad de la culpa por la acción exterior en que se manifiesta. El hombre creado por Dios en la justicia, sin embargo, por instigación del demonio, en el mismo comienzo de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios. Este pecado de desobediencia fue el pecado original, llamado así porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra, en los principios de la humanidad. Dice San Pablo que Adán introdujo el pecado en el mundo. El pecado original es origen de otros muchos. El pecado original es la raíz de los demás pecados de los hombres. La realidad del pecado original es dogma de fe. La realidad del pecado original es dogma de fe. Con este pecado de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron la gracia para ellos y para nosotros sus hijos. Yo diría, nosotros sus descendientes. Lo mismo que lo pierden todos los hijos del que se arruina en el juego de la ruleta. Yo diría que el padre que perdió su riqueza en el juego de azar, o donde sea, también lo perdieron los descendientes. Si un monarca concede a una familia un título nobiliario con la condición de que la cabeza de familia no se haga indigno de semejante gracia, ¿quién puede protestar si después de una ingratitud de este cabeza de familia, el monarca retira el título a toda la familia? Lo mismo que cuando el embajador de una nación firma un tratado, compromete a todo su país, lo mismo nos afecta a todos el pecado de Adán, que fue la cabeza
del género humano. En su voluntad estaba incluido nuestro destino. Las aguas corren putrefactas porque la fuente está contaminada. El Concilio de Trento, el más trascendental de toda la historia de la Iglesia, define como de fe que el pecado original se transmite por generación, por herencia. Dice Pablo VI en el credo del pueblo de Dios: mantenemos siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por generación. Nosotros no somos responsables del pecado original porque no es pecado personal nuestro, pero lo heredamos al nacer. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Es un pecado, no un acto. En virtud de la ley de solidaridad de Adán con toda la humanidad, por ser su cabeza físico-jurídica, nos priva de los dones extraordinarios que Dios había concedido en un principio a Adán, para que los comunicara a sus descendientes. Del mismo modo que entre Adán y su descendiente hubiera existido solidaridad, si hubiera sido infiel, si hubiera sido fiel, del mismo modo existe también solidaridad en su rebeldía. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.